¿De primeras en Puno? No, he venido muchas veces por temas académicos. Ajá. Soy profesor en San Marcos desde hace más de 40 años. Trabajé muchos años en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima. Y por motivos, sobre todo de dar conferencias, vine con mucho cariño a los alumnos aquí en Puno. Claro, pero digamos, usted es más más académico que político, por lo que estoy viendo. Bueno, yo vengo de la cantera académica, claro, pero profesional. También he dedicado mi vida, vivo de eso, vivo de un estudio, del despacho que tengo con mis clientes, pero he podido combinar con satisfacción, con cariño, el apoyo social, porque la profesión la entiendo, sí, como un medio de vida, de eso he vivido con mi familia, pero también he tenido causas importantes. Ayer me reuní aquí con los fonavistas, estuve en Juliaca con ellos, recibieron la devolución de su aporte, por lo menos una parte, y fue una lucha titánica de 17 años, y lo hice por vocación social, pero no solamente fue el único caso. Defendí los pantanos de Villa. Yo logré medidas cautelares contra el gobierno de aquel entonces, la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y paramos esa obra de Luchetti. Hasta en los audios. Ah, Luchetti, donde intervino Montesinos. Claro. Estaban metidos chilenos, si mal no me equivoco. Claro, la empresa Luchetti de Luxic. Sí. Y Montesinos, en uno de los audios, sí, ante las acciones que yo tomaba como abogado defendiendo a Andrade, bueno, a la municipalidad y al país, fue quien diseñó una medida cautelar contra Luchetti. Justamente hubieron dos medidas cautelares, una a favor de Luchetti y otra a favor del municipio. ¿Y cómo se resolvió? Cuando el señor Montesinos dice en los audios, la gracia de Canelo no puede durar, y efectivamente la Corte Suprema, Manu Militari con Vallerriestra y el Dream Team de los abogados se enfrentó y cambiaron todo, pero están los audios. Finalmente logramos el triunfo, pero ya una vez con la caída del gobierno de Fujimori. ¿Y cómo llega a este partido... Libertad Popular. Libertad Popular, que entiendo que lo preside Rafael Belaunde, ¿no? Sí, bueno, yo coincido con el tema de la libertad, coincido con el tema del respeto a las libertades, a la propiedad privada. Ya, pero ¿cómo usted entiende la libertad? Bueno, hay libertad pues individual, pero hay una libertad de carácter económico que está enmarcada en los conceptos jurídicos. Exacto. Bueno, yo parto de una cantera jurídica y conozco cómo se constituye un Estado de Derecho, una verdadera democracia y un Estado republicano, que hoy en el Perú es un remedio. O sea, no existe realmente un país que podamos decir democrático, republicano. Existe una dictadura congresal. Eso es lo que es el país, donde hay una repartija y todo lo que ya sabemos. Pero, ¿por qué? Porque en el pensamiento de fondo de la democracia está el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se configura con la separación de poderes y equilibrio de poderes. Y el respeto a las libertades, la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad del individuo. Y Rafael Belaunde, en su diario, que lo estuve leyendo, decía exactamente eso. Y esto coincide con una lectura que tuve hace muchos años que me impresionó bastante y que luego le dio el premio Nobel a James Robinson y Acemoglu, que es el otro autor, el año pasado, y decía justamente lo que yo le estoy diciendo: los países que prosperan son aquellos que respetan el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y las libertades, y la libertad económica. Se respeta el capital, por cierto, el capital del rico y el capital del pobre. Ayer con los fonavistas les decía, señores, tanto derecho tiene a su propiedad el señor Dionisio Romero, pero también nosotros, los fonavistas, que hemos aportado y que el gobierno se quiere quedar con nuestros recursos, con nuestro aporte. Entonces, todo es derecho de propiedad. Sí, pero hay capitalistas pues que también que se hacen, que multiplican su capital con entuertos con el Estado, contratos a 30 años. Eso es justamente... esa libertad, pues no, pues esa libertad. Y permítame recomendarle el libro de ¿Por qué fracasan los países? Y lo dice claramente, estamos hablando de dos tipos de economías. Las economías inclusivas, donde se respeta la propiedad del rico, el pobre, y todos tienen igual de oportunidades de salir adelante, donde el Estado es un estado de bienestar. Y tenemos economías extractivas,
extractivas donde solamente un grupo social monopoliza, realmente hace lo que es el Perú, extractivo. ¿No cree usted que esa economía social está más en el ciudadano de a pie, en el pequeño empresario, que en la grande corporación? Porque la tendencia, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, es que las grandes corporaciones son las que más fomentan corrupción porque quieren multiplicar su capital en menor tiempo. Bueno, el Perú es un caso muy particular en América Latina. Acabo de estar en Chile la semana pasada y por razones académicas viajo a distintos países de América, de Europa. Pero el Perú es único. Acá tenemos una economía que se mueve por la voluntad de nosotros, de los peruanos, y es una economía formal. ¿Le parece si seguimos hablando más y más? Pero vamos a ir a una breve pausa. 8:25 de la mañana. Dialogando con Raúl Canelo, él todavía actual decano del Colegio de Abogados de Lima, pero él postula al Senado Nacional por el partido Libertad Popular, ¿no? Él está yendo con el número 3. Estábamos hablando en el preámbulo y hablamos de temas de la libertad y bueno, en fin. Decíamos antes de la pausa de que usted viene de Lima y ve lo que, digamos, ya se sabe en el común de la gente, que estamos ante una dictadura. No es una dictadura como en los 90, pero es una dictadura que bajo el mismo método ha copado distintos, digamos, aparatos del Estado, el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, ahora ya la Fiscalía de Nación con Tomás Aladino Gálvez. Entonces, esto a mí me recuerda a Blanca Nelia Colán, ¿no? ¿Verdad? Sí. En el gobierno de Fujimori. Sí. Bueno, a ver, decía que se está desinstitucionalizando el país. Entonces las instituciones públicas ya no son autónomas, no se respeta la división de poderes, se quiere tomar gremios, se quiere tomar sindicatos. El Colegio de Abogados lo he defendido a más no poder, 40 años en manos de un sector político determinado que incluso el anterior decano llegó a condecorar a esta señora Patricia Benavides. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es defender nuestra institución, pero eso es un ejemplo de cómo han penetrado a las instituciones público-privadas, Defensoría, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial y el mismo Ministerio Público. Sí, pero en su momento hubiéramos podido hacer patria juntos si es que hubieran los limeños, incluido el Colegio de Abogados, apoyado a los puneños. Cuando fuimos a la toma de Lima y le había dicho un paria a Rafael López Lizaliaga, le dice, habla a los parques, señor, que necesitamos protestar, y no se da el paso. Qué pena que yo no estuve decano en aquel momento, porque tenga la seguridad de que yo hubiese salido. He defendido el tema de los crímenes contra lesa humanidad. Nosotros hemos tenido pronunciamientos claros para que esta señora Dina sea juzgada por crímenes de lesa humanidad. Pero llegado el momento no se necesitaba pronunciamiento, necesitaba más puneño, más fuerza, que el Perú se una. Y Lima le ha dado la espalda. Sí, claro, porque es parte también de una situación política por la cual toda esta gente está enajenada. Acuérdese usted, hoy a través de las redes, a través de los mecanismos, la gente se idiotiza, lee superficialmente y cree que sabe. Ortega y Gasset ya lo decía hace muchos años en la rebelión de las masas, y él no vivió el mundo digital. Hoy cualquier estúpido puede decir cualquier estupidez y cree que es genio, ¿no? Entonces por eso tenemos los congresistas que tenemos, porque a ver, si usted hace un análisis de estas personas que están en el Congreso, no aprueban un examen serio de una universidad, plagian tesis, ingresan por lo bajo. O sea, tenemos pues un sistema de ese nivel, y esa situación de enajenación es la que tenemos en gran parte del país. Y más bien yo celebro de la visita que acabo de hacer ahora en Puno, y no de ahora, sino de siempre, que en la región sur la gente es más consciente. La gente se preocupa más, no se deja engañar fácilmente. Tenemos más peruanidad. Exacto, es que es el origen de la peruanidad. Recordemos que el lago pero la ironía es que Lima no nos mira pues, con respeto, sobre todo con respeto. Bueno, pero eso es cuestión de seguir trabajando. Yo he estado solo en el Colegio de Abogados protestando a través de nuestros comunicados. Fui a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, a explicar lo que estaba pasando en el país. Me han denunciado. Ahora soy parte de un crimen organizado, dicen ellos, por haber hecho lo que he hecho. Pero hay que luchar, pues. O sea, porque no nos vamos a quedar, me desprecian, me discriminan. Yo me sentía solo. Yo me sentía solo. Pero fíjese, ahora no me siento solo. He venido a Puno y he encontrado gente que piensa como yo,
que esté en la misma línea y me identifico, nos identificamos. Ayer me he dado un abrazo con mucha gente, estuve por la corte ahí con los abogados de la zona, yo soy abogado y claro... Pero hubiera sido más familiar, más nuestro paisano en Lima, nuestro peruano, si que se hubiera sumado a los aymaras, a los quechos en Lima. Lamentablemente, como le digo yo, no era autoridad en ese momento, no tenía la gestión del colegio, pero en conciencia siempre he estado con la peruanidad que representa pues el origen de la nación peruana. Puno es el origen, pero ahora veamos este destino, Puno como destino, abandonado, Puno sin ningún desarrollo. Miren cómo está la infraestructura de Puno, miren cómo le roban a Puno, y no solamente Puno, a casi todo el Perú. Y lo que es peor, la gente indolente, la víctima de todo esto, sigue votando por aquellos que son los victimarios. Eso es lo que llama la atención. Gente que te roba, gente que se aprovecha. Miren ustedes los últimos presidentes que hemos tenido, y hay gente que los apoya. Y sigue esa línea. Nosotros creemos que debemos reaccionar. Yo estoy con usted. Pero lo que usted dice me parece correcto. Yo estoy en esa misma línea. Que por qué no salía antes a las calles, bueno, pero no tenía posibilidad de hacerlo. Pero ahora que tengo la autoridad, salgo y digo lo que he dicho. Pero ¿no cree usted que su candidatura hubiera sido más genuina cuando hubiera salido en el momento que ahora, digamos, versándolo? ¿Perdón? ¿No cree usted que su candidatura en esta coyuntura habría sido más genuina si usted se hubiera sumado a los puneños en Lima? Yo he hecho mi rol dentro de mis posibilidades. Acuérdense, yo soy un abogado. ¿Y qué es lo que he hecho como abogado? Ya le conté. He tenido casos emblemáticos. El caso Luchetti, he tenido el caso de la defensa de los pantanos de Villa. Sí, pero le digo algo más. He trabajado en la redacción del Código de Niños y Adolescentes del Perú. He trabajado en la redacción del Código Procesal, que fue un avance, el Código Procesal Civil, dentro de mi área. O sea, en lo mío he contribuido. No me pida más tampoco, ¿no? Se lo he reconocido. Gracias. Mira, se lo reconoció al inicio de la entrevista. Usted es un conocido académico del mundo académico y pasa a la política. Pero tampoco es tan ajeno a la política, porque usted había postulado en el 2010 y 11 digamos, alcalde provincial. Con los fonavistas. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque los fonavistas igual nos minimizaban. No nos dieron oportunidad de pelear por el referéndum. La prensa no se ocupaba del referéndum, solo hablaba de elecciones municipales regionales. ¿Qué decidimos? Utilizar la franja, porque no tenemos recursos. Y para utilizar la franja tenemos que tener un candidato. Dijeron, a ver, usted que es nuestro abogado, ayúdenos, usted es el candidato. Y listo. ¿Y sabe cuántos votos obtuvimos por el sí para el referéndum? 9,5 millones de votos. O sea, hicimos nuestra gestión. ¿Qué se puede hacer desde el ejercicio político que no se puede hacer desde llano, que a usted ahora nuevamente lo convoca esta coyuntura electoral a postular a senador nacional? Bueno, cada quien desde el llano tiene su conciencia. Yo siempre he tenido una vocación, repito, tengo mi vida propia, vivo en mi trabajo, pero también tengo una vocación social. Y eso he sido consecuente con ello. La labor académica es una labor social también, porque dictar en San Marcos no es hacerse millonario, formar juventudes y formar ideas. Esa es mi tarea. Pero usted como abogado debe saber que las ideas siempre se han traslucido a veces en acciones concretas. Y se lo llevo como un poco como historia. La Revolución Francesa empezó por estos hombres de las libertades contra la monarquía, ¿se acuerda? Bueno, pero, a ver, yo no soy pues el conde Mirabeau y tampoco me pida usted que en mi condición ya me da, yo salga a las calles pues con mis banderas. No lo voy a hacer. Yo soy un académico desde la academia, cada quien en su trinchera. Claro. El médico en su trinchera del hospital, el político que bueno, vive de la política, enhorabuena, que salga y luche. Bueno, hay políticos que roban, pero no me pida más tampoco. No me pida más. Habría podido ser un Robespierre sin la guillotina. No tengo vocación de Robespierre. No tengo vocación. Tengo vocación de académica, de explicar, de enseñar y también ahora de aportar en esta situación de madurez, de haber trabajado tanto por mi país, de haber sido
40 años profesor, fíjese, en San Marcos, la universidad más importante del país. Y digo, ahora yo puedo aportar. Tengo presiones, ¿ah? Me denuncian, me han denunciado en San Marcos también. También hay asuntos políticos ahí. Claro. O sea, no es fácil luchar. Lo que no me puede pedir usted a estas alturas de mi vida es que yo salga a marchar por las calles, porque además también tengo mis problemas de salud. Pero a veces también se necesita espartanos de aquellos buenos tiempos que estén a veces, digamos, apoyando con causa genuina. Pero es que los hay. Sí. Para eso está usted como periodista, que seguramente usted también saldrá a las calles. Para eso están los jóvenes. Déjenos a nosotros dar un poquito más de ideas. Perfecto. De la experiencia que hemos tenido. A ver, vamos, imagínese usted que mañana es senador. ¿Qué usted cuando esté en el Senado va a aprobar, desaprobar leyes? Pero ¿qué cree usted que desde el Senado podría contribuir en función a su formación académica? Bueno, le voy a decir algo muy paradójico. Voy a llegar al Senado y una de las primeras cosas que voy a pedir es que se revise esta bicameralidad. ¿Ya? Y que se revise algunos temas de la propia Constitución. Bien irónico, ¿no? Sí, es irónico, pero es que si no se llega no se puede hacer. Entonces hay que llegar para hacerlo. Y a ver, ¿qué dijo la población con el referéndum que hubo respecto a la bicameralidad? Exacto, y hubo bicameralidad. Pero ahora es paradójico, hay que llegar ahí para darle unidad de criterio a ese pensamiento. Pero usted sabe que estando como senador no se va a usted autoliquidar, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Pero cualquier cambio va a ser en el futuro. Pero bueno, seamos consecuentes. De repente hay una decisión de modificar todo esto. O sea, si voy a entrar a un lugar cochino, no significa que yo desee permanecer cochino. Yo quiero entrar ahí para limpiar. Y si lo puedo limpiar y si me junto con gente... porque mire, hoy... extrañamente, la pelea no es entre la izquierda y la derecha, porque usted ve que ahora la izquierda y la derecha además no existe, y hay un fracaso en las ideologías. Sí. Lo que existe son unos tipos que vienen a su radio y dicen, soy de izquierda, y viene otro tipo que se dice que es de ultraderecha. ¿Y qué están haciendo? Se juntan. Yo creo que ya... Llegado el momento, sí, pues. Esa división, ¿sabe qué? Es ficticia. Hoy es la gente que está con la honestidad contra la deshonestidad, los que están con una narrativa del odio, de la discriminación, de la prepotencia, del insulto, del prepotente como este señor Batters que lo votaron de Puno, ¿ya? Y la gente que está pensando en el país, pensando con errores o sin errores, pero estamos debatiendo, estamos dialogando con inteligencia, con conocimiento, frente al prepotente que no ha leído nada en su vida y viene y dice y te insulta finalmente. Métele bala en la cabeza. No, te dice, claro, mete bala o te dice simplemente, a ver, tú eres un rojo, listo, caviar, listo. Entonces, así que... Ya, ese es el discurso de López Aliaga. Bueno, no solamente de él, de la gran mayoría de gente en Lima, en el colegio de abogados, un número, y el abogado es un hombre profesional, pero también mucha gente tiene enraizada esa idea en la cabeza. Perfecto. Usted dice, bueno, la primera acción va a ser, traerse abajo la bicameralidad, no estoy de acuerdo. No necesariamente la primera acción, o sea, está en mi plan revisar un conjunto de leyes, pero las principales, las de las leyes pro crimen. ¿Cuál ley, por ejemplo? La ley que define lo que es crimen organizado, que modificó el estándar al tipificar distinto, salieron 50 delitos, salió algunos casos de corrupción de funcionarios, cohecho, por ejemplo el caso Gerí ahora, Gerí no podría entrar en organización criminal por esa ley que lo favoreció. A ver, la esencia de esta modificatoria del crimen organizado es que ahora con esta nueva modificatoria que ha habido es que para el que sea crimen organizado o organización criminal tenía que haber una estructura bien definida, prácticamente como una asociación, y si no había esa asociación dentro del crimen, no podía ser organización criminal. O sea, si ahorita nos juntamos un grupo y asaltamos un banco, eso no es organización criminal. Tendría que haber toda una planificación,
tiene una estructura y roles económica. Sí, pero salen 50 delitos. ¿Y sabe qué delitos salieron? Incluso prostitución. El tema de lo que pasa en el Congreso, prostitución. Pero ¿sabes cuál es lo más doloroso? Que de esa ley salió la minería ilegal. Claro. Entonces, al salir la minería ilegal... Y los delitos de corrupción de funcionarios ya no son parte del crimen organizado. Algunos de corrupción también salieron. Entonces, ¿y quiénes se beneficiaron? Los corruptos, pues. Claro. Y se beneficiaron los cuellos blancos, los casos cócteles. Ya, le vamos a seguir hablando, 8:43 de la mañana. Y también candidato al Senado por el Partido Libertad Popular. Entre los paquetes de estas leyes pro crimen está una de ellas que le recorta facultades al Ministerio Público, le da facultades a la Policía Nacional en las investigaciones. Usted llegado del Senado y si llega una iniciativa de cambio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la tiene que evaluar, ¿no?, en todas sus formas legales, su exposición de motivos, ¿usted cuál sería su argumento para aprobarla y desaprobarla? Yo quiero decirle que conjuntamente con el gremio de transportistas, mototaxistas, grupos de sindicatos, colectividad, ONGs, se acercaron al colegio por las críticas que yo estaba haciendo y el 21 de agosto del año pasado presentamos un proyecto de ley para derogar estas leyes. Ese proyecto está ahí en el Congreso. Si llegamos al Senado, obviamente pediríamos que se impulse. Ya, pero perfecto. De modo argumentativo, ¿cuál sería el argumento para que usted diga, oye, pues no se le puede quitar facultades a la Fiscalía para dárselas a la policía? Pero es que la Constitución establece la autonomía del Ministerio Público. Fíjense, poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, pero luego tenemos organismos constitucionales autónomos que son parte de esos poderes. ¿Se da cuenta? O sea, hoy son parte de los poderes y el Ministerio Público tiene un poder, y que dice la Constitución, que es el titular de la acción penal. Y resulta que ahora viene una ley que dice, no, los policías tienen la investigación técnica, operativa, y los fiscales la investigación técnica. Y mira lo que ha pasado con el atropello de esta joven Marzano. La policía hace lo que quiere hacer. La policía está apoyándolo tácitamente. Así es. Encubriendo. Y la fiscalía llega después y no puede hacer nada. Y mire, no es el único caso. Estuve en Sullana y a un ex fiscal, la policía lo detiene, y cuando viene el fiscal dice, tú no puedes entrar acá porque nosotros con esta ley tenemos la investigación operativa. ¿Y qué le pusieron? Le pusieron balas. Dijeron, bueno, tenía pues sembradores. Los sembradores, exacto. Sembradores. Entonces la fiscalía ya no te garantiza nada porque la policía es la que tiene la primera instancia. Es que eso no puede ser, es inconstitucional. Hemos pedido que también se deroguen ese paquete de leyes pro crimen y no es el único caso, lo del allanamiento, ¿no? Señor narcotraficante, por favor, el día miércoles a las 3 lo voy a visitar para hacer allanamiento en su casa, traiga a su abogado, no esconda las pruebas. Tiene que notificarlo. Tiene que notificarlo. Un poco más le dice, esconda usted su computadora, sus teléfonos, sus dólares, y esconda la droga. Señor, usted que quiere robarse terrenos públicos, lo vamos a intervenir, ¿no?, con inteligencia. Esconda sus mapas. Sus mapas, su seguimiento. Eso es lo que hemos hecho, pues. Esa es mi trinchera, querido amigo periodista, y yo en lo mío he hecho lo que tenía que hacer. Y hay un elemento también, mire, ahora se tiene que acreditar el delito fuente en los delitos de lavado de activos, es decir, a ver, tú tienes que acreditar de dónde viene tu plata negra para recién yo investigarte por lavado de activos. O sea, a ver, si Juan, que es pariente directo de un presunto narcotraficante y le estaba lavando el dinero, pero que tú no acreditas fehacientemente que él estaba cargando droga y había un proceso por droga, entonces no eres lavado de activos. A ver, yo conozco bien el tema, hemos trabajado mucho. Había primeramente una ley de pérdida de dominio, que se modifica se modifica luego por la extinción de dominio en la época de Vizcarra. Pero la ley de extinción de dominio tiene un error gravísimo, inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con la extinción de dominio, lo que no estoy de acuerdo es con cómo se reguló. Y se reguló de modo tal que se presumía la culpabilidad y no la inocencia, y eso es inconstitucional y además va contra los principios de la Corte Interamericana. Sí, pero cuando tú presumes la culpabilidad y no la inocencia, estamos hablando conceptualmente de teorías pues jurídicas
para Europa. No, Porque no, ahora el crimen... Mire, la presunción de inocencia, y en esto, por favor, Ya, a ver. está en la Constitución, porque Sí, si sí, no, sí. mañana a mí me dicen que yo soy terruco y van a presumir terruco. Yo tengo que demostrar que no lo soy. Entonces se invierte la carga de la prueba. Eso es inconstitucional. Eso no es correcto. Ya. Entonces lo que es correcto es luchar contra el crimen organizado que trata de esconder los patrimonios. Pero muchas veces se le ha aplicado al hombre que tiene su camión, al hombre que tiene su pequeño negocio, que es informal. El Perú es 70-80% informal. Aquí en Puno la mayoría es informal. Así es. Y entonces si alguien construyó su casa porque era ambulante, mañana le dicen, a ver, demuéstrame de dónde sacaste tu casa. Y no, yo no tengo cómo mostrar. Entonces se presume que eres culpable y te aplican extinción de dominio. Ya, pero así no es. en casi todos los casos no ha sido así. Por ejemplo, en el caso de Puno había presuntos narcotraficantes, pero que tenían el dinero invertido a través de la esposa, que no hay conexión. Una persona que tenía 25 años no puede tener 5 Estoy carros. totalmente de acuerdo con usted, pero eso no lo tiene que demostrar el fiscal. ¿Se da cuenta? O sea, el fiscal tiene para eso es su trabajo. Su trabajo es demostrar que usted, el narcotraficante, hizo tal cosa. Ya, pero ahora pues le han puesto pero una no valla, pues. invertir la carga de la prueba, porque hay gente, le estoy poniendo muchos ejemplos, que la mayoría, que tiene su casa producto de un trabajo informal y le dicen, prueba de que adquiriste bien. Es como que me digan, yo tengo mi casa, y me digan, y la adquirí hace 40 años, y me digan, prueba de que adquiriste tu casa bien. ¿Cómo pruebo si ahorita no tengo ni siquiera un recibo? ¿Y sabe qué? En esa época ni siquiera había bancarización. Ya, sí, pero yo le entiendo cuando es un pequeño negocio, pero una persona que tenga maquinaria pesada, Pero 10 lotes, oye, pero que yo vendía sándwiches, no En cuadra. cualquier parte del mundo, el fiscal tiene que demostrar que tú eres culpable. Y así funciona. En cualquier tipo de delito. Lo que pasa es que cuando no se hay puede excesivo- invertir la carga de la prueba. Lo que pasa es que cuando hay excesivo garantismo, es poco probable que la justicia triunfe, menos en este Oye, sistema. pero entonces hagamos una cosa. Cambiemos la Constitución y el Perú será el único caso del mundo donde se presuma la culpabilidad. Ya, pero yo digo... Y sabe que es peligrosa Ya, porque pero- mañana a usted y a mí nos acusan de terrorismo y nosotros nos meten presos porque van a presumir que somos culpables Ya, en pero- vez de presumir la inocencia. Es sigo- peligroso. yo creo a la inversa, que lo que pasa es que ahora el crimen desarrolla su actividad en función a la ley. Por ejemplo, yo conozco en Puno, hay varios gente que están metidos en tráfico de terrenos, pero dice, a ver, mira, esto dice la ley, entonces lo voy a encuadrar por acá, le voy a dar la figura por acá. Entonces utilizan la ley, la Bueno, propia ley para su crimen. Mejoremos la ley, pues, Ya. mejoremos la ley y está capacitemos mejor. a los fiscales, pero no rompamos principios de derechos humanos fundamentales. Sin lugar a Yo duda. no puedo presumir que usted es culpable de algo. Ah, es no, grave, es sin- peligroso. sin lugar a duda. Es parte de una política represiva del Estado y aplicable, si se aplica en eso, ¿por qué no aplicar en caso de terrorismo y tal? O sea, todos podríamos terminar presos. No, sin lugar a duda, yo comparto con usted, pero hay un elemento que a veces, yo digo, los excesivos garantismos no nos ayudan. ¿Sabe Ni por como qué? país. Cuando nos ponemos radicales, tendríamos que aceptar las tesis de estos que dicen que salgan los militares pues a matar a todo delincuente. Bueno, y eso no hacen los americanos, avalando los genocidios. y eso es malo. Eso no hacen los americanos, Justamente. matando como si nada. Sí, pero yo no soy americano y yo no defiendo eso. Yo Estadounidense. estoy totalmente en contra de lo que hacen los americanos. Lo importante de estos debates es eso, saber por dónde van nuestras perspectivas, nuestras ideas, y saber que el candidato puede estar a la altura de cualquier circunstancia para poder batir. Y qué bueno si usted lo hace desde el lado del abogado. Mire, va a tener una campaña mucho más ardua este mes que tiene, que queda para llegar a las elecciones, porque el Partido Libertad Popular, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está haciendo para meterse en ese 40% de indecisos que todavía no ha decidido su voto? Mire, yo creo que el señor Rafael Belaúnde hará todo lo que sea posible dentro de sus posibilidades. Lo mismo haré yo. Y aquí lo importante es luchar. Se debe ganar bien y si no se gana, se luchó. Por lo menos quedó este programa para que la gente escuche nuestro punto de vista. Pero no puede quedar como un Ganemos o consuelo. no ganemos. Pero no puede quedar como un consuelo. No consuelo, yo estoy acostumbrado en la vida a luchar, soy abogado. Da. Mire, ya lo dijo Atahualpa, Sí. usos de la guerra son vencer y ser vencido. Sí, ¿no? Sí. Entonces usted también cree que venceremos y seremos millones y seguiremos en la política. No, es que mire, el hombre
con su conciencia sigue luchando hasta el final. Carneluti, un maestro italiano del proceso, decía que vio a su padre, que tenía 90 y tantos años como el mío, que seguía yendo a su despacho, ya no tenía ni clientes, pero él seguía luchando por la justicia. Sí, y lo mismo haremos nosotros. Hasta el último momento, como abogado, lucharé por la justicia. Me suena un poquito a Zaratustra, ¿no? Así hablaba Zaratustra, ¿no? Sí, claro. No, me suena por ahí, ¿no? Más que Zaratustra, a Nietzsche, ¿no? No, sí. Pero ese es el mito de Sísifo. Sí, es el mito de Sísifo. Pero excesivo voluntarismo, ¿no? O sea, la entrega total a las cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, pues, hay que hacerlo. Sí, sí. Yo creo que lo bueno de este mito de Sísifo, que el hombre que estaba condenado a rodar una piedra hasta la punta y luego regresar, es la vida. Usted ingresó a la universidad, terminó el colegio y empezó de nuevo una lucha. Mire, yo fui abogado del club más importante del Perú, del mejor club peruano de fútbol. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Usted es el periodista. Usted tiene que saber. No, pero yo puedo tener una idea, pero usted láncelo. Universitario, pues. Ay, ya, está bien. Acá, nosotros nos quedamos acá con Alfonso Ugar. No, sí, y Combinacional también. Me gustaba por la Franca. Por la Franca. Y cuando fui abogado del club, en el año 95, 96, fuimos campeones. Celebramos, habíamos llegado a la meta. Y al día siguiente me puse a reflexionar, ya no éramos campeones, o sea, fuimos campeones el año pasado, empezó un nuevo campeonato y fuimos bicampeones. Y nuevamente reflexioné y dije, bicampeones, qué felicidad. Y nuevamente el otro campeonato, tricampeones. Pero cada campeonato es distinto. Se llega a la meta y empezamos de nuevo. Como diría, eso es. Como diría el gran Pepe Mujica, hay que levantarse y volver a ganar, y volver a luchar, y volver a pelear. Es la ley de la vida. Sí, pues. Sí. Y ¿sabe qué? Yo estuve en cuidados intensivos por el COVID, 3 meses. ¿Ya? Me recuperé, 90% daño de pulmón. Y me quedé pensando y digo, fíjese, esta bocanada de aire me da la vida. Caramba. Era lo que más necesitaba, un poquito de aire. No, me pusieron todo lo que tenían que ponerme, no sé cómo me salvé. Pero ahora doy gracias a Dios porque puedo respirar. Y entonces esa respiración, usted no se da cuenta y yo tampoco, es necesaria para vivir. Pero, ¿sabe qué? Una respiración sin libertad no vale la pena vivirla. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, no quiero que se me pase esto. Usted es decano ahorita todavía del Colegio de Abogados. Estamos entre la señora Humberto Abanto y la otra candidata que está en estos momentos, la señora Delia Espinosa. Delia Espinosa. Bueno, hay 8 más por ahí. Sí, pero la cosa se va a decidir por ahí. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, es una lucha, yo diría, entre el bien y el mal, y espero que triunfe el bien. Nosotros hemos hecho una tarea de desintoxicación, hemos hecho un saneamiento del colegio, hemos sancionado a más de 30 o 40 personajes vinculados a esta estructura malévola que estaba dentro del colegio por 40 años. Y hemos separado a unos 70 individuos que trabajaban, hay que trabajaban. Entonces, quien venga va a tener un colegio más ordenado, más limpio y con 0 deudas. Finalmente, 10 segundos para la invocación al voto, por favor. Sí, yo lo que creo es que deben ustedes, sobre todo en Puno, reflexionar, deben pensar que no se trata de votar como la masa cualquiera. Piensen en que es el futuro del país. Y Rafael Belaunde, el equipo que lo secunda, mi persona, somos gente honesta, gente que no está con la bravuconada, gente que quiere realmente el cambio y que tenemos una ejecutoria limpia de vida. Eso yo creo que es la mejor garantía. Bien, muy bien.